Continuamos en el grado de Historia de las Religiones, en la UNED. Y vamos a hablar de la religión más antigua, Mesopotamia. La religión más antigua de la que tenemos un conocimiento real y suficientemente explícito gracias a la cantidad de monumentos exhumados, incluso en ruinas, lugares, imágenes y objetos de culto, y sobre todo por una documentación prodigiosa de varios cientos de miles de documentos indígenas, inteligibles y a menudo detallados, es el sistema religioso de la antigua Mesopotamia, entre el cuarto milenio y los comienzos de nuestra era. Otro privilegio excepcional que solo el antiguo Egipto le podría disputar es que nos es posible seguir su desarrollo a lo largo de 3 milenios hasta su muerte. Esta doble circunstancia favorable, que por el momento en vano se buscaría en otras partes, debería ciertamente introducirnos, mediante la visita a tan monumental edificio, en el marco de la vida cotidiana, la reflexión y el corazón de aquellos antiguos mesopotamios desaparecidos en los que finalmente se ha reconocido, hoy día, a los más antiguos de nuestros parientes discernibles y observables en nuestro pasado más lejano, los primeros constructores de la civilización que todavía nos sostiene y que hemos difundido ampliamente por el mundo. Pero además de eso, debería también procurar a nuestra reflexión luces inesperadas, susceptibles de iluminar comparativamente muchos de los problemas que nos plantean siempre la existencia, la evolución y la comprensión no solo de las otras religiones y de la nuestra, sino del fenómeno religioso en sí, de la religión como tal. Preparado a petición de todos, el presente opúsculo no es a fin de cuenta más que la consciente recuperación de un manual escrito en 1948 y publicado en 1952. No era quizás superfluo publicarlo de nuevo. Desde hace medio siglo ha corrido abundante agua bajo las puentes de la arisología. Muchos logros anteriores han sido mejorar percibidos y digeridos, se han hecho numerosos descubrimientos, muchas incertidumbres y errores han sido detectados y corregidos. Como reflejo de lo que estamos planteando, nuestro plan debería ser lógico y límpido. Debemos, en primer lugar, definir y explicar el objeto propio de la investigación aquí emprendida. La religión cuyos componentes esenciales ordenan la estructura de lo que de ella tenemos que decir. Después, deberemos trazar, en pocas palabras, el marco histórico en el que nació y creció este sistema, Mesopotamia y su historia. Hablemos de la religión y las religiones. Nadie puede embarcarse en un estudio honrado de la economía de Mesopotamia, Grecia, China o cualquier otro lugar sin una idea clara, desde el principio, de lo que implica la economía como tal. La misma frivolidad y el mismo riesgo implicaría el querer adentrarse en la forma mínimamente seria en una religión, sea cual fuere, sin partir de una reflexión sobre los elementos constitutivos que en ella se van a encontrar, en otras palabras, de una visión suficientemente contrastada del fenómeno religioso en sí mismo. Evidentemente, no se trata de plantear aquí una discusión de filósofos o psicólogos. ¿Ha llevado alguna vez a algo? Y sobre todo, no es en ese plano etéreo en el que nosotros, simples historiadores y curiosos de lo antiguo, nos conviene contemplar las cosas, antes de ahogarnos en un océano de detalles, sin fondo y sin orillas, a fin de ordenarlos en la medida de lo posible, para deducir de ellos y poder así comprender y describir la religión de los antiguos mesopotamios. Será pues conveniente determinar primero la estructura común con las otras religiones, a fin de reconocer ahí de forma ordenada, un orden naturalmente lógico y no cronológico en esta etapa de nuestro proyecto, y sistemática, las notas esenciales que hacen de ella precisamente una religión y que debemos identificar, clasificar y ponderar en un amplio estudio. Siempre es bueno saber, antes de salir, a dónde se pretende llegar. Lo que salta en primer lugar a la vista de cualquiera que trata de hacerse una idea de cualquier sistema religioso y de la religión como tal es su carácter social. Atañe en primer lugar a los fieles en su vida en común, imponiéndoles un cierto número de sentimientos, concepciones y prácticas a los que nada les habría llevado si no estuvieran juntos. Cabría atenerse, pues, a ese plano colectivo a la hora de estudiar una religión. Por lo demás, es lo que se hace de manera casi obligada desde la aparición de los sociólogos que han descubierto dicho plano y han aprendido a explotar su valor. ¿Quién no estará de acuerdo en que esa preocupación sea útil e incluso indispensable? Pero atenerse de entrada a eso es olvidar que los únicos elementos reales y primarios de cualquier sociedad, las únicas fuentes verdaderas y los únicos sujetos verdaderos de las normas sociales, religiosas o de otro tipo, los únicos que poseen, por tanto, la explicación radical y pueden mostrar en vivo su funcionamiento auténtico y total, son los individuos que la componen, y sin los cuales esa sociedad no existiría. Los antiguos escolásticos, mucho más sensatos de lo que se suele pensar cuando no se les conoce,
¿Estaban en un error cuando afirmaban en su jerga que una reunión de hombres, abstracción hecha de los individuos reunidos, es una visión del espíritu multitudo sine multis non nisi ratione? En primer lugar, toda religión es real, constatable y analizable solo por y en los individuos que la practican, que son los únicos que en el interior de su alma y de su corazón guardan sus secretos, incluso aun cuando no lo sospechen. Y ese es el mecanismo consciente o inconsciente el que inicialmente debemos precisar para comprender su papel en un sistema dado. Así considerada, cualquier religión, digamos la religión en sí, sería incomprensible sin un objeto específico y primero que gobierna una actitud mental más o menos espontánea, común a todos sus adeptos. Incluso, repito, aunque cada uno de ellos pueda no tener más rara vez o nunca una conciencia plena o vaga de ello. Es por lo demás lo mismo que ocurre con muchas otras disposiciones de nuestra naturaleza que intervienen de manera igualmente decisiva en la vida de todos. Se entenderá mejor si a modo de iluminación indirecta nos fijamos en otra de nuestras inclinaciones particulares, por ejemplo, el amor. Innato e irracional, nos impulsa de manera irresistible hacia otro que está a nuestro alcance y en el que presentimos oscuramente un enriquecimiento indispensable de nuestra vida, un complemento necesario de nuestra persona que no es preciso buscar y poseer a toda costa. Igualmente, lo que legitima y justifica la religión no se encuentra a nuestro nivel en un plano, digamos, horizontal, sino en otro vertical, por decirlo así, y por encima de nosotros. Es la atracción irreflexiva e íntima, tanto más fuerte cuanto que es instintiva e imprecisa, que nos orienta hacia algo no accesible y que nos supera por completo. La vaga percepción, el oscuro presentimiento de que existe como algo mucho más alto y mucho más grande que nosotros, un orden de cosas indefinido, absolutamente superior a nosotros y a todo lo que conocemos en ese mundo, pero al que de alguna manera estamos impulsivamente inclinados a someternos, hacia él que nos sentimos obligados a volvernos si queremos realizarnos a nosotros mismos. Este orden de cosas, al que designo así porque nos muestra inicialmente como ontológicamente indeterminado, ni personalizado ni impersonal. Es lo que a falta de algo mejor se llama lo sobrenatural, pero también lo sagrado, lo luminoso, lo divino, objeto primero de la religión, sin el cual no existiría a no tener razón de ser. Lo que siempre en el orden lógico y no en el cronológico nos orienta hacia él es la religiosidad. El sentimiento religioso que está en la raíz de toda religión y que es lo único que la justicia la compenetra y la ordena, sea positivo o negativo, centrípedo o centrífugo. Pues ante la idea de sobrenatural podemos sentirnos penetrados de respeto, incluso de espanto, ante lo que nos supera la forma tan total y cuyo tremendo presentimiento nos asusta. Pero también podemos sentirnos confusamente atraídos por él, si en él aprendemos una prodigiosa riqueza de ser y de vida. Este doble movimiento contradictorio sobre el campo de lo que llamamos el sentimiento religioso que tiñe, impregna y define una religión dada, sea como religión de temor, sea como religión mística. De manera espontánea nos sentimos impulsados a esclarecer, a definir el sobrenatural hacia el que nos arrastra de entrada en la noche, el impulso fundamental de nuestro corazón a representárnoslo con mayor relieve que el del claroscuro, en el que en principio habíamos presentido tan solo su existencia, pues está en nuestra naturaleza tratar de saber siempre más. Aristóteles. Para tenernos a la misma comparación antes propuesta, ¿no es la primera preocupación del amor esta curiosidad, esa búsqueda ardiente de la imagen y los secretos del objeto? La religión sigue la misma tendencia. Según su fantasía y su escala de valores, según sus preferencias y repulsiones, en función de su imaginario, su fantasma, cada cultura en la que nace y se enraiza una religión dada ha tratado de imaginarse lo divino, lo sagrado, que es su alma, bien como una o más de una realidad material, bien como una orden de cosas o una fuerza imprecisa, pero de efectos constatables, bien como una varias personalidades cuya imagen nos sería más o menos familiar. Se habla entonces, según el caso, de fetichismos, panteísmos, antropomorfismos, politeísmos o monoteísmos. Estas representaciones, que cada religión se construye obligatoriamente de lo sobrenatural, proliferan con el tiempo, pues la curiosidad y la reflexión apenas descansan en este campo abierto, quizá más aún que otros, a la perplejidad, al devaneo insistente, a la búsqueda, a la imaginación. Tales representaciones se organizan entre sí en concordancia o en divergencia con el refuerzo de la fantasía, único recurso posible en este caso, que componen todo un sistema mitológico, más o menos polícromo, y cuando sobre
este fondo imaginativo triunfa una cierta lógica, se puede hablar incluso en definitiva de teología. Por otra parte, y también como el amor que nos deja de impulsar a los enamorados a hacer algo en favor del objeto de su afecto, a conformarse lo más posible a sus deseos, sus necesidades, su puesta voluntad, asimismo un espíritu religioso se siente arrastrado a tomar lo divino como uno de sus objetivos, sino como el centro mismo de su vida, destinatario de sus bienes y señor de su espíritu. Este es el ámbito del comportamiento religioso, lo que se denomina corrientemente el culto, cuyo contenido y programa varían tanto en función del nexo sentimental que nos vincula con lo sobrenatural, como de la imagen que nos hemos hecho de ello. Esos resultados de toda la actividad propiamente religiosa de representación de lo divino y de la actitud a su respeto en relación a la interdependencia, igualmente animadas, cada una a su manera por la religiosidad que los compenetra, es decir, tanto las imágenes que nos hacemos de lo divino y de lo que con ello se relaciona, como las reglas que a su respecto nos imponemos, son exclusiva e íntegramente producto de nuestro solo ingenio y de nuestra actividad creadora y fabuladora, la imaginación. Puesto que por definición nadie en el mundo ha visto ni nunca podrá ver, entrever, oír o tocar de ninguna forma ese objeto de nuestra religiosidad, imperceptible y tenebroso, cuya existencia, repetimos, solo nos es sugerida por un presentimiento intenso pero ciego. Todo lo que decimos de él y de sus exigencias es hallazgo y creación de nuestra fantasía y procede solo de la curiosidad y la capacidad de fabulación. Está hecha de imaginación calculada según una cierta dialéctica que llamamos, en el sentido propio de la palabra, mitología. La religión es mitológica, y toda religión es mitológica, lo que en absoluto nos impide vincularnos incluso con fuerza a sus objetos como si tuviéramos la evidencia de creer en ellos, más o menos firme, o indolentemente inconformarnos con fervor o tibieza a sus preceptos y rutinas. Queda una coordenada muy distinta que se debe tener en cuenta para clasificar, caracterizar y comprender las religiones, sus orígenes. De la mayor parte de ellas, especialmente de las más antiguas, y como solemos llamarlas primitivas, es imposible saber nada de sus comienzos, están perdidas en la profunda noche prehistórica o en las brumas impenetrables de la prehistoria, de la que no tenemos el menor testimonio o documento que nos oriente. Cada religión de este tipo no es, a fin de cuentas, nada más que un aspecto de la cultura propia de quien de ella depende. Y cada cultura, además de una escala particular de valores, una concepción de la vida en común, un tipo de organización social, una preocupación por tener en cuenta a los otros, un conjunto de gustos y aversiones, de preferencias y temores que implica forzosamente una actitud determinada con respecto a lo divino. Una dimensión religiosa. Una religión nacida y desarrollada con ella desde la noche de los tiempos y a través de etapas insospechadas. Eso es lo que llamamos una religión prehistórica o tradicional, o si se quiere, popular, primitiva. Como toda cultura, esas religiones se transmiten de padres a hijos, en una interminable secuencia de generaciones sin que una autoridad particular vele por ella, sin más coacciones que las necesarias para regular, por ejemplo, las costumbres alimentarias o las leyes de parentesco. Toda religión prehistórica es un rico conjunto de costumbres hereditarias recibidas y practicadas sin que se planteen ninguna preguntas, porque se ha hecho así desde siempre, y en el que cada uno se encuentra inmerso desde y por su venida al mundo y sin que nunca se plantee apartarse de ella o alterar nada en cuanto a la manera de vivir. Pero en esas religiones tradicionales sucede en un momento histórico, es decir, localizable por nosotros en el espacio y en el tiempo, que un personaje no menos identificado y conocido venga a romper su curso normal, creando por sí mismo y difundiendo su propia religión. Su actitud sentimental con respecto a lo sagrado, su concepción personal de esto último y de los deberes que impone, es lo que llamamos las religiones históricas, se dice también reveladas, que reclaman de los individuos al menos hasta que se han implantado y han sido digeridas por la cultura común, una conversión. Es decir, un abandono voluntario del sistema tradicional para incorporarse al nuevo. Pues toda religión histórica no es en definitiva nada más que una reforma más o menos radical del sistema prehistórico en el que nació y vivió su fundador. Esas religiones no son numerosas, pero sin hablar de fenómenos localizados como el mormonismo, lanzado en los Estados Unidos hace 2 siglos por un tal Joseph Smith, algunas espontáneamente o por la fuerza tuvieron el atractivo o el éxito suficiente para conquistar el mundo, el judaísmo, creado por Moisés hacia 1250, el cristianismo por Jesucristo a comienzos de nuestra era, el Islam 6 siglos después por Mahoma, en la parte del mundo más próxima a nosotros y más lejos, hacia Oriente, el budismo, pues Siddhartha Gautama,
hacia el 500. Todos fueron, ante todo, meditadas y elaboradas, al menos en su esencia y estructura, por esos grandes inventores religiosos que han sido penetrados por ellas y que fueron lo bastante ardientes para convertir a unos discípulos y luego a todo un linaje de creyentes, y a quienes se debe, bien directamente a ellos, bien a su medio y a sus sucesores, unas escrituras santas destinadas a fijar y difundir para siempre y por todas partes la letra, la estructura y las obligaciones esenciales de su nuevo sistema. Por su misma constitución, las religiones históricas no pueden en efecto subsistir más que gracias a un vínculo estricto y perpetuo con tales disposiciones escritas, surgidas del propio pensamiento de su fundador. Y esas disposiciones imponen siempre a sus fieles una conformidad total del pensamiento, ortodoxia, y de su conducta, ortopraxis, con la doctrina y la voluntad originales así fijadas. Para asegurar esta cohesión monolítica, cada una de ellas se ha dotado a su manera de un cuerpo constituido, encargado de hacer presente dicha cohesión y obligar a respetarla. Y cada una tiende a la intolerancia frente a lo que no es ella misma. Para volver al tema propio del que vamos a tratar, y en virtud de lo que acabamos de leer, presentaremos de manera preliminar un primer esquema de conjunto, una especie de definición a grandes rasgos de la religión mesopotámica que habrá que completar, detallar y precisar a continuación. Digamos que su religiosidad estaba constituida, ante todo, por un sentimiento centrífugo de temor, respeto y servilismo con respecto a lo divino, que esto último era representado según un modelo humano, antropomorfismo, y estaba repartido a toda una sociedad de seres sobrenaturales de dioses, politeísmo, cuyas necesidades los hombres tenían el deber de satisfacer y cuyas órdenes debían cumplir con toda abnegación y sumisión, pero también con la generosidad y el fasto que se consideraba que podían existir tan eminentes personajes. Por otra parte, se trataba, resulta exclusivamente, de una religión prehistórica, sin escrituras santas, sin autoridades religiosas, sin dogmas, sin ortodoxia, sin ortopraxis, sin fanatismo, y que evolucionaba con indolencia a merced de la cultura, de la que no era sino un reflejo según el tiempo y los acontecimientos. Hablemos de Mesopotamia y su historia. Si una religión prehistórica, como la de Mesopotamia, no es, en suma, sino la extensión a lo sobrenatural de la cultura local, ¿quién podrá comprenderla sin sumergirla en el devenir y la historia de esa cultura y del mundo en que floreció? Hablando desde el punto de vista del geólogo, Mesopotamia, cuyo territorio se extendía más o menos sobre el Irak de nuestros días, no es verdaderamente un país antiguo. No empezó a salir al sol hasta hace pocos milenios, después del final de las últimas glaciaciones europeas, hace aproximadamente unos 12.000 años. Al reducirse drásticamente en todas partes, el nivel de la humedad del aire y las precipitaciones, se produce en el Oriente Próximo el progresivo descubrimiento, entre la formidable barrera del Cáucaso del norte, la explanada de la meseta iraní al este, el Golfo Pérsico al sur, y los abultamientos del infranqueable desierto sirio-árabe al oeste, de un amplio depósito de limo que había formado hasta entonces el enorme lecho de un único río, posteriormente reducido a sus dos residuos históricos, mucho menos caudalosos, el Tigris y el Éufrates. Los primeros ocupantes del espacio, así progresivamente salido a la luz, en el sexto milenio, a lo más tardar, venían probablemente como vecinos de las tierras altas de los alrededores al noroeste, al norte y al este, y sin duda pertenecían a etnias y culturas diferentes. Nada conocemos de ellos, salvo insignificantes vestigios exhumados aquí y allá por los arqueólogos. En cuanto a su religión y a lo que ésta haya podido dar de sí en el pensamiento y en las obras, esos pobres restos, incluso en montones variados y voluminosos, no nos permiten naturalmente entrar en ello, sino es con el auxilio de la imaginación y la conjetura. Al ocupar las parcelas diseminadas de una tierra todavía nueva, sus primeros ocupantes importaron forzosamente no solo sus herramientas y su modo de vida, todavía rudimentaria, sino también sus plantas y sus animales domésticos. Con el tiempo, se intuye cada grupo por su parte que debió de ir viviendo, progresando lentamente, extendiéndose, desapareciendo. Podría asegurarse que dejaron no poco de ellos mismos en la Mesopotamia futura, pero no sabemos claramente ni quiénes eran ni qué dejaron. Después de un estancamiento secular, las cosas debieron de agitarse sensiblemente a partir del cuarto milenio, sino algunos siglos antes. A falta de precisiones inaccesibles, apenas se puede hablar, especialmente aquí, más que dentro de una cierta vaguedad cronológica. Dos acontecimientos que nos escapan, pero cuyos efectos podemos constatar, pusieron en movimiento la historia propiamente dicha del país. Por una parte, el descubrimiento de la irrigación artificial.
En esta tierra rica, cuyo suelo se encontraba dedicado a la cría de ovinos y a la gran agricultura cerealista, pero donde las precipitaciones eran escasas y sobre todo invernales, con la evidente y perpetua presencia de dos ríos laterales, de afluentes escasos y pobres para asegurar el riego indispensable, se pensó en la posibilidad de extender el territorio irrigado e incrementar así su productividad, excavando canales a partir de los cursos de agua. Tal empresa debía movilizar forzosamente a un personal mucho mejor alimentado que los endebles equipos lugareños y hacía indispensable una planificación y sobre todo una dirección centralizada, vigorosa y enérgica, aproximando, al menos con vistas al trabajo, a pueblos hasta entonces autárquicos. Pues esa parece haber sido la ocasión para las aglomeraciones todavía modestas y aisladas de confederarse en unidades políticas más amplias, cada una bajo el mandato de un jefe único. Según su ocupación, siempre parcial y dispersa, sin duda el país se fue adaptando poco a poco a este régimen, formando lo que llamamos ciudades-estado o estados urbanos, reuniones de aldeas asociadas a partir de entonces bajo las órdenes de una contratación más notable, sede de la autoridad. Es ahí donde emprende su vuelo tanto la indefectible tradición monárquica del país como la edificación de las ciudades y la desarrollada cultura urbana. El otro acontecimiento capital que tuvo lugar, suponemos, hacia la misma época, es la llegada de los sumerios. No estamos en condiciones, y apenas hay posibilidades de que lleguemos a estarlo en el futuro, de identificar con más precisión, relacionándola con una rama étnica, cultural o lingüística cualquiera, a esta población de orígenes oscuros. Algunos ven en ellos a los descendientes de uno de los grupos que desde hacía más o menos tiempo habían ocupado el país. La hipótesis parece, sin embargo, enfrentarse sobre todo a la famosa tradición legendaria o mítica de los 7 sabios, según la cual la población meridional todavía tosca y salvaje había sido iniciada en todo lo que constituye la vida civilizada por seres extraños y venidos del mar. Nos persuadiremos de buen grado, pues los mitos vehiculan a menudo antiguos recuerdos apenas disfrazados de que se trató de una forma de inmigración aparentemente pacífica, que había introducido una población culturalmente superior, elevando así enormemente el nivel de vida. Los imaginaremos, pues llegando por mar o procedentes de la región marítima, quizás siguiendo la ribera iranía del Golfo Pérsico. Se habrían instalado entonces en la zona ribereña de la Baja Mesopotamia, que se llamará más tarde el país de Sumer, lo que justifica su nombre. Pero ¿de dónde venían? Solo Dios lo sabe. A la otra mitad del país, más del norte, hasta la débil barrera de Jebel Amrin, los mismos documentos antiguos le dan el nombre de país de Akkad. Se entendía por acadios a los miembros de una población semítica, sin duda la más antigua de este tronco, conocido por haber ocupado el país. Su lengua estaba emparentada con los oíros, idiomas de la misma rama posteriormente desarrollados. Los semitas representan una cultura venerable, ligada a una familia lingüística cuyos miembros, conocidos desde hace no más de 5.000 años, florecen siempre sobre todo en el Próximo Oriente. Después del acádico y del eblaíta, el cananeo, el arameo, el sudarábigo y el árabe. En todos sus dialectos han surgido con grandes intervalos de tiempo y en el curso de los 2 milenios anteriores a nuestra era de un tronco común. Sea cual fuere la historia más antigua de esas gentes y era de nuestro alcance, pero que parece haber girado alrededor de Arabia antes de su desertización, todo nos lleva a pensar que a partir del 4º milenio, como muy tarde, una notable concentración de población se reunía en el territorio hoy sirio, en las franjas septentrionales del gran desierto sirio-árabe, o más bien de ganaderos con ganado menor que vivían como seminómadas en función de los pastos. Más tarde, en plena época histórica, desde finales del 3er milenio, podemos imaginar a pequeños grupos tentados por la existencia menos tosca y más gratificante de los mesopotamios, uniéndose a estos tras seguir en grupos más o menos grandes el curso del Éufrates para hacer finalmente sedentarios entre ellos, más o menos vencidos y absorbidos antes o después por esta opulenta civilización. Da la impresión de que este haya sido el caso, en primer lugar, de aquellos que llamamos por convención acadios, los del país de Akkad. ¿Cuándo llegaron allí? Imposible saberlo, tanto más cuanto que probablemente lo hicieron por oleadas sucesivas a intervalos más o menos largos. Nada al menos se opone a que se hayan encontrado ya en el lugar antes incluso de la llegada de los sumerios, siendo aculturados y educados por ellos, como sugeriría el mito de los 7 sabios. Sea como fuere, con esta antigua y embrollada historia de la que constatamos únicamente los resultados manifiestos, pero cuya trayectoria descendente se nos escapa de manera irremediable, ahí está, ante nosotros, en pleno 4º milenio, si se cree una antigua tradición local,
la Baja Mesopotamia, desde el Jebel Amri hasta el mar, poblada por los semitas más antiguos de que tenemos conocimiento, en el norte, en el país de Akkad, y más abajo en el país de Sumer por los sumerios. Probablemente entremezclados unos y otros con representantes de otras etnias y culturas anteriores o exteriores, su presencia concominante en el país está sin embargo fuera de duda. El uso tradicional de dos lenguas radicalmente distintas, amplia y perdurablemente atestiguado en el lugar desde los primeros siglos del tercer milenio, ¿no reclama necesariamente dos poblaciones que las hablaran y dos culturas impregnadas de esa lengua y a las que dieran vida? Todo comenzó allí, en Mesopotamia. Pues dejando a un lado lo que pudieron legar otros ocupantes más antiguos, o no es a nuestros ojos del encuentro, el acercamiento y la simbiosis más o menos prolongada de sumerios y acadios, de donde fundamentalmente nació esta cultura mixta, original, compleja, y con un nivel lo bastante elevado como para que le otorguemos, ya con toda justicia, el título excepcional en la época de civilización. Una civilización que a partir de entonces no iba a dejar de crecer para imponerse a lo largo de 3 milenios. Rica, a la vez, con los excedentes de su agricultura y ganadería, pero también por su ingenio. Muy pronto se volvió por el comercio y su prolongación armada, la razzia o la guerra, hacia los diversos países de su entorno para traer de ellos los materiales indispensables que necesitaba, madera, piedra, minerales, y sin duda para intercambiar al mismo tiempo más de un rasgo cultural adoptado y adaptado tanto de un lado como del otro. Pero, sobre todo, no dejó de sembrar allí, a través de los siglos, los tesoros de su reflexión y de su experiencia, sus hallazgos, sus técnicas, los productos de su imaginario, sus representaciones. En nuestra ignorancia del parentesco y la mentalidad, que es completa en lo que atañe a los sumerios y casi completa respecto a los más antiguos semitas, si no es por testimonios más tardíos y procedentes de otros lugares, y con la visión posiblemente viciada por alguna influencia mesopotámica, siempre posible, nos encontramos con una incapacidad casi total para aislar, al menos en forma distintiva, lo que viene de unos y de otros en esta civilización densa y compleja. Quizá podríamos ahora entrever alguno de sus rasgos menos problemáticos. Que los acadios hayan vertido ahí su parte de semitas no es solamente probable, a priori, sino controlable. En más de una ocasión por el vocabulario sumerio en el que figuran términos tomados, la palabra y lo que ésta designa, del semítico. Se advertirá mejor más adelante la calidad e importancia de su aportación en el plano religioso. Lo que salta a los ojos, en cambio, es la preeminencia cultural indiscutible de los sumerios. En el vocabulario acádico, sin duda, pero también en todos los recursos que hemos conservado de esos tiempos arcaicos y que en particular muchos aspectos de la religión, ciertamente, el mito de los 7 sabios, no se equivoca al explicar hasta qué punto los llegados del mar frente a los toscos acadios, todavía más o menos nómadas y bien evocados por el incudo del poema de Gilgamesh, supieron educarlos, enseñándoles todo lo que constituye la vida civilizada. Y el hecho es que ante el primer tercio de la historia mesopotámica, desde los documentos más antiguos, no se puede sino quedar impresionado por la preeminencia de los sumerios. No obstante, y a pesar de la bruma que vela las cosas a semejante distancia, creemos poder afirmar que desde finales del cuarto milenio, a lo más tardar, los dos grupos culturales estaban ya suficientemente compenetrados y mutuamente aculturados como para poder hablar o partir de ahí, aunque con circunspección, solamente de civilización mesopotámica.